Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En los proyectos, a pesar de que todos están oficialmente desempleados, el espíritu empresarial florece. Las estadísticas oficiales indican que hasta el 96% de los residentes del proyecto de viviendas públicas Robert Taylor Homes, en el sur de Chicago, están desempleados. Sin embargo, sobre el terreno, los proyectos están repletos de actividad empresarial. La mayoría de las mujeres que viven en los proyectos ganan dinero ofreciendo algún tipo de servicios a otros residentes, como cuidar a los niños, preparar los impuestos, adivinar el futuro, o incluso vender sexo. Sin embargo, estos no son trabajos bien remunerados. El cuidado de niños puede generar entre $5 y $10 por día. Juntas, las mujeres complementan y apoyan los servicios de las demás. Una puede conducir un automóvil mientras otra cuida a los hijos del conductor. Una tercera podría cocinar para ambas mujeres, ya que no tienen tiempo para comprar durante el día. Los inquilinos también juntan recursos para reparar lo que está roto, un desafío común, ya que la Autoridad de Vivienda de Chicago se muestra reacia a reparar electrodomésticos rotos, como calentadores de agua o refrigeradores. A veces se recauda dinero como soborno para convencer a alguien de que arregle un artículo crucial, de modo que haya al menos una ducha o estufa que funcione, y que todos los miembros del grupo compartan. Pero, ¿dónde están los chicos? Además de lo que ganan los hombres por ser miembros de pandillas, también tienden a obtener otros ingresos ilícitos. Para los hombres, el trabajo manual, como arreglar autos en el estacionamiento del proyecto, suele ser la actividad más lucrativa, pero hay otras posibilidades. Un hombre vende tarjetas de seguro social y matrículas en su furgoneta, otro ayuda a los inquilinos a robar gas y electricidad para su propio apartamento. Los que poco pueden hacer venden chatarra, ropa robada o cigarrillos. Los hombres dependen de esos ingresos, ya que la asistencia del gobierno es solo temporal, a menos que estén cuidando a un menor, una situación que es extremadamente rara. Las llamadas de emergencia de los proyectos a menudo se ignoran. Los policías honestos son objeto de burlas, se teme a los policías corruptos. Por programas de televisión y películas, sabemos que los proyectos de vivienda están plagados de delitos, mujeres violadas, niños fusilados, hombres golpeados. Pero no importa lo mal que se ponga, si vives en los proyectos, no llamas a la policía. ¿Por qué? Por un lado, una llamada al 911 de los proyectos rara vez recibe respuesta. Las llamadas de emergencia de urbanizaciones conocidas por sus problemas no se gestionan como las de otros barrios, es decir, se ignoran. Esto significa que si vive en los proyectos, aprenderá a gestionar las emergencias usted mismo, y a llamar al 911 solo en las emergencias más extremas. En un ejemplo que presenció el autor, un hombre estaba agrediendo físicamente a una mujer. Los residentes se reunieron y golpearon al hombre, en lugar de llamar a la policía. Y como probablemente tampoco se respondería a una llamada a una ambulancia, los residentes llevaron a la mujer ellos mismos al hospital. Dicho esto, incluso si la policía se presentara, probablemente no serían bien recibidos en los proyectos. Los residentes suelen arrojar botellas a los policías cuando responden a una llamada, lo que es peor, también les pueden disparar. La policía tampoco es del todo inocente. Se ha visto a algunos agentes de la ley abusar de los residentes, como parte de un plan de chantaje. El oficial Jerry, por ejemplo, se dedica a la protección. El autor vio una vez que él y otros 3 agentes de policía entraban en un apartamento, esposaban a un adolescente y luego golpeaban brutalmente al padre del adolescente mientras exigían dinero. Cuando el padre reveló la ubicación de su dinero, los agentes se detuvieron, le quitaron las esposas al adolescente, cogieron una bolsa de papel que el padre les señaló y se fueron. Otros policías honestos incluso advirtieron al autor que no escribiera sobre policías corruptos, preocupados por su seguridad. Incluso le dijeron que algunos de los agentes corruptos irrumpieron en el automóvil del autor con la intención de robarle el cuaderno.
Los Black Kings tienen un lado caritativo, ya que ofrecen asistencia a los ancianos, y mantienen a los niños en la escuela. La actividad de las pandillas casi siempre significa crimen y violencia. Sin embargo, esta suposición es solo una parte de la historia si analizamos las actividades locales de la banda de Chicago Black Kings. Una pandilla puede proporcionar cierta apariencia de orden y seguridad en su territorio. Los pandilleros, por ejemplo, acompañaban a las mujeres mayores en sus compras para mantenerlas a salvo de los ladrones. En un caso, el autor vio a una familia a la que la puerta de su apartamento se le había caído de las bisagras. Al no poder protegerse a sí misma ni a sus bienes, la familia era extremadamente vulnerable a los ladrones y drogadictos del proyecto. Sin embargo, los miembros de las pandillas estaban estacionados como guardias en las escaleras para evitar que alguien entrara al apartamento y robara. Los pandilleros también cerraron una guarida de drogadictos que funcionaba en un apartamento vacío cercano, para evitar que los adictos se aprovecharan de la situación. La pandilla también puede ayudar económicamente a la comunidad, dando dinero a los inquilinos y al administrador del edificio para que compren bienes compartidos para todos, como alimentos, colchones nuevos o ropa de invierno. La pandilla también apoya a los centros juveniles locales, y organiza eventos como fiestas y torneos deportivos. Sin embargo, la caridad entre pandillas siempre viene con condiciones. Se ofrece generosidad con el entendimiento de que los residentes guardan silencio sobre las actividades delictivas de la pandilla. La banda Black Kings también tiene algunas políticas sorprendentemente constructivas en lo que respecta a sus miembros. El liderazgo de las pandillas en realidad ayuda a mantener a los jóvenes en la escuela. Solo los estudiantes o los graduados de la escuela secundaria son aceptados en la pandilla, y las suspensiones escolares se castigan dentro de la propia banda. La membresía también depende de la abstención de consumir drogas. Así que la participación de los Black Kings en el proyecto de vivienda no es del todo mala. Sin embargo, como verás en un abrir y cerrar de ojos, tampoco todo está bien. La presencia de la pandilla en los proyectos significa que las drogas, la violencia y los tiroteos son lo normal. Como parte de su investigación, el autor desarrolló estrechos vínculos con el líder local de los Reyes Negros. Sin embargo, como resultado, muchos residentes se mostraron reacios a ser honestos acerca de los efectos negativos que la pandilla estaba teniendo en la comunidad de los proyectos de vivienda. Sin embargo, el autor pudo reconstruir algunos hechos. En primer lugar, y obviamente, la banda estaba involucrada en la venta de drogas como su principal fuente de ingresos. Como resultado, alrededor del 15% de los inquilinos del proyecto son adictos, y otro 25% consume drogas ocasionalmente. Es posible que si la banda no vendiera drogas, los adictos ganarían en otro lugar, pero la conclusión es que la banda se dedica a vender drogas nocivas que dañan la salud y la vida de los residentes y que realmente no pueden pagar. En segundo lugar, la banda también extorsiona con dinero de protección golpeando a cualquiera que no pague. Todos y cada uno de los inquilinos que tienen algún tipo de negocio tienen que pagar dinero a la banda, incluso las ancianas que venden caramelos por valor de unos $20 en su apartamento, a la semana. No hay excepciones. Y desde que la banda se estableció en el proyecto de viviendas en la década de 1980, las mujeres que trabajan como prostitutas allí han tenido que entregar la mitad de sus ingresos como dinero de protección. Los que se negaron a pagar son tratados rápidamente. Un peluquero que no quiso pagar a la banda fue golpeado casi hasta matarlo. También han circulado rumores de que los miembros de Black Kings también son conocidos por abusar de mujeres, tanto sexual como físicamente. La banda también perjudica los proyectos al convertirlos en una zona de guerra. El negocio de las drogas, sin mencionar las ocasionales guerras territoriales, inspira violencia y frecuentes tiroteos. A los transeúntes inocentes a menudo se les dispara. ¿Líder de banda o director ejecutivo? Gestionar a los traficantes de drogas en los proyectos es como gestionar el personal de ventas de una empresa. Cada banda tiene un líder. Con los Black Kings,
el líder local es un hombre conocido simplemente como JT. JT tiene estudios universitarios, es inteligente y carismático. Solía tener un trabajo regular de ventas en el centro de Chicago, antes de convertirse en líder de una banda. De hecho, en cierto modo su función se parece a un trabajo directivo normal. Por ejemplo, para resolver un conflicto como una guerra de pandillas, JT utiliza un mediador, un pastor local. Él y el administrador del edificio también median entre las partes en conflicto dentro de los proyectos. Por lo general, las guerras de pandillas involucran a pandilleros jóvenes que luchan entre sí. Este tipo de mediación también puede ocurrir cuando un inquilino se siente amenazado por los Reyes Negros. A menudo, el enfoque es exitoso y ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Otro aspecto del trabajo de JT que se parece a un trabajo gerencial es cuando recopila datos de sus subordinados, especialmente de sus directores de ventas, entrevistándolos todas las semanas. Hace preguntas estándar para identificar los problemas, por ejemplo, si los clientes habituales drogadictos no se han presentado o si algún miembro de una banda está causando problemas. Cada director de ventas también tiene que presentar un informe detallado y estructurado sobre las ventas de medicamentos de la semana. Si este informe no coincide con lo que JT escucha de sus propios informantes, entonces ese director será castigado, posiblemente golpeado. JT también utiliza incentivos financieros para motivar a su tripulación. Los que generen ventas superiores a la media reciben una bonificación considerable, y los que no alcancen los objetivos mínimos pierden la mitad del salario de la próxima semana y tienen que pagar una multa. Sin embargo, tenga en cuenta que a la mayoría de los pandilleros no se les paga bien. Muchos soldados de infantería arriesgan sus vidas a diario por menos de lo que ganarían vendiendo hamburguesas en McDonald's. El autor se convierte en líder de una banda por un día, y descubre que es mucho más difícil de lo que pensaba. Un día, el autor le mencionó en broma al líder local de los Black Things que ser líder de una banda parecía una tarea bastante fácil. JT, el líder, le dijo entonces al autor que debía probarlo durante un día. El autor supuso que el trabajo consistía principalmente en conducir de un lado a otro, mostrarles a todos quién es el jefe, y que la única acción real tendría lugar si estallaba una guerra entre pandillas. El día resultó ser muy diferente de lo que esperaba el autor. Por la mañana, el autor se reunió con los oficiales superiores de la banda para determinar las tareas del día. Por ejemplo, eligió a 12 pandilleros para limpiar el edificio después de la fiesta de anoche, para apaciguar al administrador del edificio. Después de esto, sin embargo, las cosas se pusieron un poco más complejas. Luego, el autor tuvo que negociar algunos acuerdos con personas ajenas a la banda. Por ejemplo, con el pastor, que había ofrecido su iglesia como lugar para celebrar reuniones, pero estaba pidiendo demasiado dinero. El lado violento del trabajo salió a la luz cuando el autor tuvo que resolver una disputa entre dos miembros de una banda. En el proceso, descubrió que uno de ellos había robado drogas que debía vender. Como líder de la banda, el autor tuvo que castigar al pandillero culpable. Sin embargo, se negó. ¿El resultado? El propio JT golpeó brutalmente al autor. Para terminar el día, el autor debería haber recibido información actualizada de todos sus equipos de ventas sobre la cantidad de crack que habían conseguido vender. Debido a obvias preocupaciones legales, JT terminó asumiendo esta tarea él mismo. Así que el líder de una banda es igual que el gerente de cualquier negocio, hasta que tienes que golpear a alguien por no hacer una venta. El estatus en los proyectos tiene que ver con el poder. El administrador del edificio se une a la banda para quedarse con la suya. Los Black Kings no son los únicos brazos fuertes de los proyectos. La administradora del edificio, la señora Bailey, también tiene una influencia considerable en la comunidad, tanto buena como mala. Robusta y decidida, la señora Bailey es el contacto principal entre los residentes y la Autoridad de Vivienda de Chicago, CHA, la burocracia municipal que administra toda la urbanización.
Pero como nada ocurre sin algún tipo de soborno o pago, la señora Bailey es el conducto a través del cual se llevan a cabo este tipo de transacciones. Recauda dinero a los inquilinos a cambio de sobornos por cosas tan sencillas como arreglar un lavabo, lo que llevaría semanas sin esos regalos. La señora Bailey también actúa como abuela del proyecto, y está atenta a los niños que viven en los rascacielos. Ignorados u olvidados por los servicios sociales de la ciudad, estos niños empobrecidos acuden a la señora Bailey para recibir atención, incluidos los chequeos médicos gratuitos que ha convencido a las clínicas locales de que los ofrezcan de forma gratuita. Y si los padres están demasiado drogados como para cuidar a sus hijos, es la señora Bailey quien se asegura de que se alimenten y estén a salvo. Pero a pesar de todo esto, la señora Bailey no es una santa. Acepta sobornos de los líderes de las pandillas, con el entendimiento de que no debe denunciar sus actividades a la policía. Si bien ese dinero se utiliza a menudo para comprar los bienes necesarios para los inquilinos y para ella, el hecho de aceptar los sobornos, por supuesto, mantiene a las pandillas en el negocio de los proyectos. La señora Bailey también es ambiciosa y sabe que tiene el poder en los proyectos. Para mantener el control, coopera de buena gana con los pandilleros. Y como ocurre con cualquier persona en una posición de máximo poder, la señora Bailey lo reparte de manera desigual. Prefiere a los inquilinos que le gustan e ignora a los que no le gustan. Sabe que los residentes son impotentes sin ella. Así es la vida en las casas de Robert Taylor. Pero, ¿cómo fue para el autor, un académico muy alejado de su mundo, investigar en un entorno tan peligroso? Lea más para averiguarlo. Después de tanto tiempo dedicado a los proyectos, al autor le resultó difícil permanecer imparcial en su investigación. Dadas las amenazas diarias de violencia y pobreza general en los hogares de Robert Taylor, ¿cómo abordarías un proyecto de investigación sobre la vida de los residentes de esos hogares? ¿Llamarías a las puertas con un portapapeles y harías a los residentes, desempleados, pobres y quizás miembros de una pandilla, que ciertamente desconfían de quién eres y por qué estás allí, preguntas como, ¿qué se siente ser negro y pobre? El autor probó las estrategias académicas típicas al principio, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía sentido. Para conocer realmente lo que sucedía en los proyectos, tuvo que sumergirse en la comunidad y en su vida cotidiana. Por supuesto, esta estrategia también planteaba muchos problemas. Si bien el autor trató de estudiar objetivamente a todos los grupos del proyecto de vivienda, fue difícil permanecer imparcial. Los inquilinos, el administrador del edificio e incluso los miembros de los Reyes Negros querían saber de qué lado estaba, y se mostraban recelosos cuando hablaba con otros grupos o pandillas. Y después de 10 años de estudio, el autor también se ocupó de los residentes del proyecto, y estableció relaciones estrechas con ciertas personas, como el líder de la banda, J.T. Esto puso en peligro aún más su objetividad. Al autor también le preocupaba que su investigación pudiera meterlo en problemas con la ley. Después de todo, pasar tiempo con miembros de pandillas lleva inevitablemente a uno a aprender mucho sobre sus actividades ilegales. Los asesores académicos del autor le dijeron que buscara un abogado y explicara su situación. Como resultado, le dijeron que tenía que avisar a la policía siempre, y cuando se enterara de algún plan hecho por miembros de una pandilla que implicara violencia. Desafortunadamente, los sociólogos no tienen una base legal para proteger las fuentes confidenciales, como lo hacen los periodistas. Si se citara al autor para que testifique ante el tribunal, se enfrentaría a una difícil elección. Oculta información y va a la cárcel, o traiciona la confianza de los Reyes Negros y podría poner en riesgo su vida.